Santiago Nieto para escuchar, bueno, pues lo que tengas que decir acerca precisamente de lo que dijo aquí Germán Castillo de la FEPADE el día de ayer. Buenos días y bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Carmen. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues un poco dando seguimiento, quería comentar algo. En realidad, pues Germán Castillo no es más que pues un operador más de un modelo. Y yo también no quisiera entrar en polémica con él, porque además creo que no vale la pena. Es decir, mi punto tiene que ver con algo muy, y creo que yo, importante, que es el ejercicio de la libertad de expresión, de las decisiones políticas de la ciudadanía, y que ninguna institución del Estado mexicano puede limitar el ejercicio de este tipo de derechos, y eso incluye la FEPADE. Yo quiero decirte que respeto y quiero profundamente la institución. Estuve casi 3 años como titular de la misma. Tengo un gran respeto por todos los ministerios públicos que la integran, las y los ministerios públicos. Trabajé con ellos y de forma muy coordinada. Pero el problema es cuando las administraciones pierden la brújula de la imparcialidad y empiezan a actuar y utilizar las instituciones de una forma facciosa. La ley es muy clara, lo habíamos comentado la vez pasada. El artículo 7, fracción séptima, establece que es delito solicitar el voto a cambio de una contraprestación. Si una empresa mercantil hace una promesa de que si gana un candidato, pasado la jornada electoral, pasadas las campañas electorales, va a dar cervezas gratis, no hay bajo ninguna circunstancia la comisión de una conducta delictiva. Lo he platicado con mi equipo cercano de colaboradores y estamos planteando, me gustaría que pudieras transmitir la propuesta a la ciudadanía, de que en caso de que Germán Castillo o cualquier persona iniciara un acto de molestia en contra de un establecimiento mercantil por este tipo de promesas de respaldo a López Obrador, nosotros con todo gusto podríamos llevar la defensa jurídica, porque es lo más importante en un Estado democrático, es mantener el ejercicio de los derechos fundamentales, y no se pueden utilizar las instituciones para pretender coartar la libertad de los ciudadanos. A Y ver, creo que ese es el punto me central detengo un segundo, de Santiago. discusión. Perdón que te interrumpa, porque lo que estás diciendo no es cualquier cosa, si te entendí bien. A ver, tú estás diciendo al público que oye este programa que si alguien que tenga un establecimiento y que esté haciendo lo que estaban haciendo los del restaurante que prometen cervezas y gana López Obrador, y que tú dices que ahí no hay delito que perseguir porque no hay ahí una circunstancia delictiva que tenga que ser atendida por la FEPADE, como se entendió en un primer momento a partir de lo que dijo Germán Castillo. Tú estás diciendo, o te entendí mal, que con tus colaboradores y como especialistas en delitos electorales, por haber sido fiscal especializado, si establecimientos como el de las cervezas del restaurante en cuestión deciden promover algún tipo de recurso o contra ellos hay algún tipo de recurso, mejor dicho, si la FEPADE emite algún tipo de recurso contra ellos, ¿ustedes tomarían pro bono su defensa? ¿Te entendí así? Sí, exactamente, ¿Ah? ese es el objetivo, es decir, de forma gratuita defender el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Hay varios grupos que se han estado configurando de fecha reciente. Diálogos por la Democracia, por ejemplo, es uno de estas redes. Han planteado situaciones similares a lo que yo estoy diciendo en este momento. La idea es que si se tienen conocimientos de hechos constitutivos de delitos, poder denunciarlos ante la Fiscalía para que la Fiscalía actúe. Por ejemplo, yo insisto en el tema de las tarjetas de Avanzar Contigo. Me parece que eso viola el artículo 109, párrafo quinto de la LEGIPE, y por tanto podría constituir una aportación, una promesa futura prohibida por la ley, y actualizaría el delito del artículo 15 de la ley general en materia de delitos electorales. Pero por el otro lado, si de forma arbitraria se pretende violentar o inhibir un fenómeno social como era este tema de la AMLOmanía, creo que eso es absolutamente contrario al Estado de Derecho, a la democracia, y creo que es importante que todos los abogados y abogadas que están dependientes del proceso electoral realicen funciones como esta que estoy ofreciendo en este momento, pues para defender a las empresas que lo único que están haciendo es plantear de que si gana un candidato pasada la jornada electoral, pasadas las campañas electorales, darían un servicio. No tienen por qué ser atacadas o no se les tiene por qué generar un acto de molestia por parte de una autoridad ministerial. Y ese Lo, es el punto central. A mí me preocupa lo, sobre todo que
la FEPADE, que es una institución que tiene que ser imparcial, inicie una campaña en medios de comunicación a partir de declaraciones en contra del ejercicio de las libertades básicas en un sistema democrático. Lo que nos dijo ayer, Santiago Nieto, lo que nos dijo ayer Germán Castillo, frente a lo que tú estás diciendo, lo que dijo ayer Germán Castillo, director de averiguaciones previas de la FEPADE, en este programa, es que hasta que hubiera una denuncia contra estas promociones de los restaurantes de repartir cerveza si gana López Obrador, que hasta que hubiera una denuncia es entonces que la FEPADE podría actuar y por lo tanto no puede pronunciarse a priori respecto a lo que esa conducta significa. Eso es lo que finalmente planteó ayer aquí mismo. Bueno, habría que decir dos cosas, que como ambos sabemos, los delitos electorales se persiguen de oficio, no se requiere de una denuncia, y por otro lado, como ambos sabemos también, él tiene hay una facultad de abstención de investigar cuando no existe una conducta delictiva, como es el caso. Y yo creo que lo que está aquí tiene que ver con esta desesperación del gobierno federal, tiene que ver con esto que tú mencionabas hace un momento, con cómo es posible que en un mínimo Estado democrático se cambie al presidente de un partido político sin ningún tipo de pronunciamiento de la militancia. Es decir, creo que tiene que ver con la aprobación la semana pasada de la Ley de Publicidad Oficial en el Senado. ¿Cómo es posible que podamos tener un marco normativo que lo que hace es legalizar la discrecionalidad, la arbitrariedad en el ejercicio de los recursos públicos para castigar a voces críticas como la tuya y premiar a personas que lo único que hacen es repetir como jilguerillos las posiciones del sistema? Creo que habla de una descomposición de un régimen que no en balde pues no alcanza a tener más del 20% en las preferencias electorales y cada día se desploma más, igual que la aprobación del gobierno federal. A ver, has dicho varias cosas, Santiago Nieto. Déjame tratar de detener en cada una de ellas. Esta que tiene que ver con Germán Castillo, director de averiguaciones previas de la FEPADE, que ayer respondió a lo que tú dijiste aquí mismo esta semana. Él nos dijo, déjame volver al punto, que mientras no haya una denuncia en contra de las promociones que ofrecen comidas o bebidas si gana Andrés Manuel en la presidencia, bueno, se puede investigar caso por caso y determinar si existe delito electoral o no. Pero tú dices que entonces no tiene que haber una denuncia, sino tiene que ser de oficio, o sea que la FEPADE, si ve esa conducta, tiene que pronunciarse sobre si hay o no delito, aunque no haya denuncia. Exactamente, a ver, el Ministerio Público Federal tiene la facultad de iniciar de oficio cualquier tipo de investigación. Yo recuerdo cuando estuvimos en FEPADE iniciamos varias de oficio, Eva Cadena, por ejemplo, que por cierto habíamos logrado la vinculación a proceso de Eva Cadena y no sé por qué después se desistieron de la acción. A ver. También tuvimos un caso, creo que muy relevante, sobre el asunto de Roberto Sandoval. Se inició de oficio alguna denuncia sobre el caso de Prosa que después determinaron la incompetencia y no sé por qué, al ser un asunto de financiamiento ilícito a un partido político, lo mandaron para el estado de Nayarit. Pero yo digo, no quiero entrar en esto y no quiero polemizar con Germán Castillo. La verdad es que pues él es un guardián, no tiene, digamos, ninguna jerarquía en la toma de decisiones, no es un demócrata y al final del día lo que está haciendo es cumpliendo una función que le encargaron. Y la función que le encargaron es que la FEPADE no realice actividades que puedan ser contrarias al sistema electoral. Yo creo que valdría, mejor dicho, al sistema electoral en cuanto a la posición del PRI en el sistema electoral. A ver, dame un segundo, Santiago Nieto, porque lo estás diciendo muy rápido, pero lo que estás diciendo es sumamente grave. Tú dices, Germán Castillo, director de averiguaciones previas de la FEPADE, es un guardián y está ahí para proteger los intereses del PRI. Pues sí, es una gente que viene del Estado de México y es una gente que tiene pues, la forma de construcción política del Estado de México, que el tema del Estado de Derecho no es algo que les interese de forma relevante, y creo que lo pudimos ver a lo largo de este sexenio. Si digamos que
si podemos hacer un análisis respecto a las instituciones de la transición democrática, creo que valdría la pena hacerlo desde una perspectiva teórica, conceptual y también académica, pero también política. En la transición democrática generamos una serie de instituciones muy importantes. El ISAI después se convirtió en INAI, el IFE convertido en INE, el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, se dio a la Corte, se convirtió en un tribunal constitucional, etcétera. Y lo que hemos visto de forma gradual es cómo se van atacando, mermando estas autonomías. Mi caso en FEPADE fue un ejemplo, pero no es lo único que se ha construido. Y entonces tenemos decisiones por parte de algunas autoridades que no se comprenden si no habláramos de cooptación de las personas que las están encabezando. Por ejemplo, estas declaraciones de Germán Castillo no tendrían ningún sentido. La verdad es que el único sentido que tenían era generarle tensión o presión a los partidarios de López Obrador para que no hicieran ese tipo de propuestas. Yo quiero preguntar dónde queda el origen o la semilla democrática en una acción así de parte de un ministerio público. Y por otro lado, pero lo podemos ver en todos los casos. Lo podemos ver, por ejemplo, en esta decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias que permite que se promocione un promocional de una asociación, lo hemos platicado hace unos días tú y yo, de Mexicanos Primero, cuando hay una violación directa al artículo 41 de la Constitución, que dice que terceros no pueden bajo ninguna circunstancia contratar espacios en radio y televisión que tengan dirigidos a incluir en las preferencias electorales de los ciudadanos. A pesar de lo que dice la Constitución, decidieron hacer otra cosa y este es el punto central que hay que discutir sobre este sexenio. Cómo se fueron desmantelando las instituciones de la democracia para fines de naturaleza política y el impacto negativo que tiene eso en la percepción de la ciudadanía y de México a nivel global en todos los indicadores internacionales. Y no lo digo yo, lo dice Transparencia Internacional, lo dice World Justice Project, el último índice respecto a los niveles de impunidad que nos ponen en el quinto peor lugar del mundo. Creo que es una buena señal de que necesitamos reflexionar sobre cómo construimos legalidad, cómo construimos Estado de Derecho y cómo, sobre todo, podemos generar un modelo que no se fundamenta en leyes como las que se aprobó la semana pasada por el Senado, por la mayoría del PRI, en contra del ejercicio mínimo de la competencia mercantil de los medios de comunicación y en contra del ejercicio de la libertad de expresión. Ahí dame un segundo, Santiago Nieto, porque incluso veo que escribiste un texto muy interesante el día de hoy, la libertad de expresión y la corrupción, este texto que has publicado en El Universal. Déjame un segundo con ese tema que es de primera importancia, pero no quiero perder el hilo de las cosas que estás diciendo aquí, porque ya mencionaste varias, una muy seria y delicada respecto al papel del director de averiguaciones previas de la FEPADE, con el que hablamos el día de ayer, pero has dicho algo sumamente delicado de la posición clave en pues esta fiscalía especializada, de la cual fuiste titular. Pero también dijiste, medio al paso, algo que merece la pena detenernos más, que es lo dicho por José Antonio Meade, pues reconociendo con mucha transparencia que él fue el que decidió cambiar al presidente del PRI. No es un asunto menor por muchas razones esta declaración. Déjame detener aquí un segundo porque siendo tú alguien especializado en materia de derechos electorales, del andamiaje legal en las elecciones, me parece muy importante abundar en este punto y me permito recuperar el fragmento, este instante, es solo un instante, pero dice muchas cosas, donde Meade contesta a la pregunta que se le hace. ¿La decisión de quién fue, doctor? Mía. La decisión de quién fue mía. Estaba hablando de la renovación de la dirigencia del PRI. Dime una cosa, Santiago Nieto. En el marco de la ley, de los derechos de las militancias incluso, ¿qué significado tiene que haya reconocido Meade que él fue el que decidió, él, como candidato a la presidencia, el cambio de la dirigencia del PRI? ¿Qué te dice esto, Santiago Nieto? Sí, a mí lo que me dice es que existe un sistema paralelo dentro del PRI. Existen las reglas formales
la declaración de principios, los estatutos, los documentos básicos en general, que señalan cómo se tienen que renovar las dirigencias y cuáles son los derechos de los militantes. Y existen una serie de facultades metaestatutarias que en realidad son violaciones al Estado de Derecho, que tienen que ver con quién realmente toma las decisiones. El PRI, el problema con el PRI es que, a pesar de ser el partido, digamos, de mayor trascendencia histórica en la historia de México, el problema es que no ha funcionado como partido político, sino en realidad funciona como una agencia de colocación de empleos. Digamos que no tiene una ideología clara. Lo mismo puede ser de izquierda o de derecha, dependiendo del presidente en turno. Hoy estamos claramente en un ámbito de derecha muy marcado, y también es un modelo en el cual las reglas y los derechos de los militantes poco cuentan. Las decisiones son decisiones cupulares, un poco porque el modelo del PRI es un modelo surgido pues en los años finales de los 20, modificado en los 30, y que ha tenido un proceso de transformación en donde pues, la disciplina es uno de los factores fundamentales. ¿Qué significa esto? Pues la ausencia de capacidad interna de discusión, y que las decisiones las toma un grupo en contra del posicionamiento de la mayoría. No en balde el PRI surge a la vida pública, más o menos en tiempos similares cuando surge el Partido Nacional Socialista o el Partido Fascista en Italia, que finalmente terminaron conduciendo al mundo a la Segunda Guerra Mundial. El PRI, el problema que tiene es que durante los 12 años que fue oposición, se convirtió en una coalición de intereses, y esos intereses pugnaban por un posicionamiento u otro. Pero retomando el grupo mexiquense, el poder central, se destituyó y se diluyó cualquier posibilidad de discusión interna dentro del PRI, y generaron un modelo de corte autoritario al que ellos están acostumbrados, pero que no toma en cuenta que hay grandes sectores de la población mexicana que vivimos la transición democrática, que creemos en el Estado de Derecho, que creemos en las instituciones, y no creemos que el de arriba tenga la posición y la verdad absoluta en ningún tema. Y esto es finalmente lo que ha causado pues la crisis de legitimidad con la que tiene el PRI hoy en día. La posición de Mid, de decir que él decidió el cambio de dirigente, pues es una mala frase, es una mala idea. Pero es mucho más que eso, Santiago. Perdón que te interrumpa, sí, no, es mucho más que una mala frase. No, aquí, sí, claro, a donde voy es a lo siguiente. Desde luego, aquí es en donde me quiero quedar. Tú eres un experto en la materia, ex titular de la FEPADE. Déjame te lo pregunto de esta forma. Si un militante del PRI, uno solo, se inconformara ante el INE, ante el tribunal, ante la FEPADE, ante la instancia correspondiente respecto a sus derechos partidistas en el PRI, pues tendría que ocurrir algo, porque la confesión de Mid es total, y entonces si el militante del PRI, uno solo en el país dijera, no estoy de acuerdo en que la dirigencia de mi partido se haya decidido como dice Mid, ¿qué ocurriría si algo así sucede en este México imaginario? A ver, el militante del PRI tendría a su alcance un medio de impugnación que se llama el juicio ciudadano, el JDC. Tendría que agotar primero una instancia intrapartidaria para quejarse por la decisión arbitraria de la remoción de Enrique Ochoa, en el supuesto de que alguien se quejara de que quitaron a Enrique Ochoa. Pero en el punto central del derecho, él podría alegar que hay una violación a las normas estatutarias respecto al procedimiento y a la imposibilidad de haber ejercido su voto para designar al presidente del PRI, y esto podría irse a la instancia intrapartidaria. A partir de la decisión de la instancia intrapartidaria podría acudir en JDC a ser un dirigente nacional de un partido político. La competencia sería de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Yo recuerdo, era otro tribunal, era un tribunal realmente de gigantes, en el Castillo, Moro Miguel Reyes Zapata, Jesús Orozco, emitieron una jurisprudencia en el año 2002 que decía cuáles eran los elementos mínimos para que los estatutos de un partido político fueran democráticos. Y el caso es que llevó a esa jurisprudencia, era un caso de un militante de un partido político, del Verde Ecologista, que quería saber cuál había sido el proceso del nombramiento de su dirigente, en ese entonces el Niño Verde, el entonces Niño Verde, y esto generó
a que el Tribunal Electoral resolviera que los estatutos del Partido Verde Ecologista eran inconstitucionales y ordenara que se volvieran a emitir unos nuevos estatutos que permitieran proteger los derechos de la militancia partidista. Ahora, quiero decir que hay una diferencia muy grande entre ese Tribunal Electoral del 96 al 2006 a la mayoría que hoy encabeza y dirige la Sala Superior del Tribunal Electoral, que pues en realidad pues lo único que hacen es resolver en favor de las posiciones gubernamentales. Es decir, si ese militante hipotético del PRI decide reclamar que el cambio de dirigencia en el PRI no es muy democrático, que digamos, tiene que recorrer todo este camino y al final la última ventanilla sería ¿cuál? La Sala Superior del Tribunal Electoral. La Sala Superior del Tribunal Electoral, y estando en tiempos de campaña y sabiendo que las autoridades electorales tienen que tener una prisa mayor porque tienen que resolver cosas, pues eso, al vuelo, porque están en un curso electoral, ¿crees que sería rápido si un hipotético priista, uno solo, decide hacer eso? ¿Se resolvería rápido? El Tribunal Electoral no tiene rezago, eso también hay que decirlo, lo resuelven de forma rápida, pero tiene que ver con los plazos establecidos en la norma. Todo lo relacionado con resultados electorales y con el proceso, la preparación de la elección, tiene que ser resuelto antes de que cambie la etapa del proceso electoral. Por ejemplo, ahorita estamos en la etapa de campañas electorales, en la etapa de preparación, todo tiene que estar resuelto antes de la jornada electoral, y eso va desde la expedición de credenciales de elector a los ciudadanos hasta los temas de registro y sustituciones de candidatos. Pero esto, al no tener una vinculación directa con el proceso electoral, podría tener otro tipo de seguimiento. Claro, las normas estatutarias establecen ciertas fechas fatales para resolución y después de eso, pues el Tribunal Electoral tendría que pronunciarse. Yo lo que creo que valdría la pena es que los priistas vuelvan a utilizar los medios de impugnación para que vuelva a tener una vida interna el partido político. Yo creo que esto es una parte fundamental de una democracia. No hay democracia sin partidos políticos y no puede haber partidos políticos que no tengan una vida interna de debate, de confrontación de ideas, de generación de mayorías. Lo peor que le puede suceder a un sistema democrático es la visión unitaria y la idea de que solamente una posición tiene que prevalecer por encima de las demás. Y yo creo que le haría mucho bien al PRI. Es interesante cómo se puede medir estadísticamente cómo durante los 12 años de gobiernos panistas, sobre todo en la primera etapa, hubo un gran número de impugnaciones ante el Tribunal Electoral por parte de los militantes del PRI. Y después, cuando el PRI vuelve a retomar la presidencia de la República, se acaban esas impugnaciones internas. Esto quiere decir, este ejercicio de juicios ciudadanos, esto quiere decir que se centralizó la toma de decisiones y en lugar de que se avanzara en la judicialización de la política, se politizó la justicia y eso es uno de los elementos que evidentemente no son compatibles con un Estado democrático. Vaya asunto, Santiago Nieto, del que estamos hablando. Déjame tomar un hilo también sobre el asunto que me gustaría conocer en términos de las posibilidades legales, si esto puede o no suceder. Hay quien plantea que puede haber una alianza entre partidos, entre candidaturas, para enfrentar los resultados de López Obrador, que está a la cabeza de las encuestas claramente. Se ha discutido mucho acerca de si sí o si no pueden hacer alianza Anaya con Mid o con el presidente, en fin, todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Pero te pregunto en términos legales, ¿es factible? ¿Qué sí es factible y qué no es factible en términos legales? ¿Es factible que un partido o que una alianza de partidos pueda cambiar de candidato ya echada a andar la campaña, como es el caso? A ver, uno sí puede haber sustitución de candidatos. De forma libre, si se trata de temas de incapacidad, pérdida de derechos político-electorales, inhabilitación o muerte. Incluso el partido político incapacidad física. Libremente 30 días, sí. Puede hacerlo 30 días antes de la jornada electoral, es decir, hay posibilidad de que se sustituya el candidato, eso por parte de un partido político o una coalición, eso digamos no existe ningún problema. Podrían sustituir a José Antonio Meade y eso pues está digamos amparado por las normas de nuestro sistema electoral. Pero dame un segundo, Santiago, Santiago. Sí. A ver,
se puede sustituir a un candidato MID o quien fuera, pero aquí estamos hablando del asunto legal. Bueno, ¿sí? ¿Se puede? ¿Por qué razones específicas dice la ley? A ver, tendría que ser dos cosas. De forma libre, 30 días antes de la jornada electoral, todavía podrían sustituir el partido político a su candidato. Una vez vencido este plazo, puede hacerse por las razones que acabé de mencionar. Tendría que ver con la incapacidad, inhabilitación, la pérdida de los derechos político-electorales, fallecimiento, etcétera. Pero hay un tema importante. El 6 de mayo, el INE tiene que empezar a imprimir las boletas electorales. Esto significa que el proceso de impresión es un proceso tardado, tiene que ser más de 86 millones de boletas las que se distribuyan solamente para presidente de la República. Hay que calcular que va a haber más de 450 millones de boletas de las 6 tipos de elecciones que vamos a tener en las más de 2.400 elecciones. Y si ya están impresas las boletas, entonces no se pueden sustituir. Y esto implica que, aunque hubiera una sustitución de candidato, el nombre de José Antonio Meade seguiría apareciendo. El otro punto tiene que ver con la posibilidad de hacer una, digamos, coalición jurídica ya una vez iniciados los procesos electorales, y esto no puede desarrollarse así en términos de la ley. Hay una etapa en donde los partidos políticos pueden coaligarse, pueden hacerlo de forma libre, no importa que tengan, digamos, intereses o ideologías encontradas. El proceso permite libremente la asociación de naturaleza política de los partidos políticos para constituir coaliciones, pero una vez agotado ese momento, ya no hay posibilidad de que, por ejemplo, el PRI se uniera en una coalición con el Frente para apuntalar la candidatura de Ricardo Anaya. Es decir, jurídicamente tienen que recibir la votación en el número de votos que reciban a nivel nacional, y también hay que decirlo que no resulta relevante para efectos de financiamiento y para efectos de acceso a radio y televisión, porque la normatividad lo que toma como referente es la elección de diputados y no la elección del presidente de la República. Uh-huh. Un tercer punto tendría que ver con las declinaciones de facto. Y aquí, en la declinación de facto, implicaría que se le pidiera al militante que votara por una candidatura distinta. Ya hemos visto casos, ¿no? Creo que el más reciente es 2017 en el Estado de México, con el PT apoyando la candidatura de Delfina Gómez de Morena. Históricamente está el caso del ingeniero Alberto Castillo, declinando su posición para que el candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, recibiera esa votación, pero aquí el punto central es que pues la votación que se reciba en favor del candidato que ha declinado de facto, pues será una votación válida para él, y evidentemente no tendrá ninguna trascendencia respecto a otro candidato. Yo creo que estamos en presencia de un momento importante. Uh-huh. El PRI no levanta, pero hay que también ver un tema relevante, y ese tema relevante tiene que ver con el uso de los programas sociales. Solamente en Cedesol, Liconza, Prospera, hay un mayor incremento del ejercicio de gasto público con los datos de la Secretaría de Hacienda, por tomar enero, febrero y marzo de 2017 respecto a 2018. Liconza ha aumentado más del 21%, Prospera más del 31%, y esto tiene que llamarnos la atención poderosamente. No hay otra explicación que se estén utilizando esos proyectos y esos programas de naturaleza social para la compra de votos y el condicionamiento de programas sociales. Creo que esta es una de las partes que la observación electoral tiene que analizar pues, de forma importante durante estas semanas que nos faltan para la jornada electoral. Pero creo que la reflexión de fondo que tienen que hacer los PRIistas es cómo llegaron hasta aquí. Y la respuesta es muy sencilla, por la idea, la dinámica de clan que se generó en la actual administración federal, que fue destruyendo institución tras institución, que fue destruyendo la legitimidad del sistema del Estado de Derecho, a partir de decisiones que fueron pues, prácticamente tomadas por un grupo pequeño de personas. Ese grupo pequeño de personas no contó con la legitimidad de su entorno directo, no contaron con la legitimidad de sus propios aliados, y pues se fueron quedando solos, y el resultado es el que hoy tenemos en las encuestas. Yo creo que en una democracia no hay más camino más que el ejercicio de los derechos fundamentales, y por eso a mí me llama
poderosamente la atención la aprobación de la ley de publicidad oficial, y perdón que regrese al punto. Ahí, me parece muy bien, te propongo una cosa, dame 10 segundos, porque es un tema principalísimo. Déjame 10 segundos y volvemos con ese tema para cerrar la entrevista con este tema que estás planteando. La libertad de expresión y la corrupción es un asunto de primer orden, de una u otra manera asociado con lo que has dicho, pero tiene su miga y tiene su foco principal. Déjame hacer una pausa rapidísimo. Santiago Nieto, ex titular de la FEPADE, y regresamos contigo y eso que estás planteando.